Hola chicos, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar un ejercicio de la ley de Coulomb, pero lo vamos a trabajar en forma diferente. Me refiero a que vamos a trabajar sobre un triángulo. Cuando tenemos tres cargas, no en una línea, sino en otros sistemas, como un triángulo, un cuadrado o otras figuras geométricas. Bien. Entonces nuestro ejercicio dice que tenemos tres cargas. Q1 de 4 por 10 a la menos 9 Coulomb, Q2 menos 6 por 10 a la 9 Coulomb y Q3 que es menos 8 por 10 a la menos 9 Coulomb y que están separadas en forma de triángulo rectángulo. La pregunta es ¿cuál es la fuerza resultante debida a las dos cargas sobre la carga 3? Bien, este es nuestro esquema. Tenemos la carga 1, 2 y 3 están distribuidas de esta manera. Tenemos 6 centímetros entre la carga 1 y 2, 8 centímetros entre la 2 y 3 y 10 centímetros entre 1 y 3. Y las fuerzas tienen esta dirección, ya que se van a calcular respecto a nuestra carga 3. Este vector va hacia la carga 1, ya que son signos diferentes, entonces se van a traer. Y este vector de la carga 2 va en sentido contrario, ya que tienen signos iguales, se repelen. Y realizando el esquema de los vectores, ya que la fuerza es un vector, tenemos lo siguiente. La fuerza de 1 a 3, la fuerza 1, está a 37 grados hacia el eje X negativo y Y positivo. Y la fuerza 2 va hacia el eje X positivo, va en una línea recta. Cuando yo organizo este sistema, tenemos la siguiente figura. Tenemos un componente X para nuestro vector y un componente Y para hallar una fuerza total. Debo tener los componentes tanto de mi primer vector como de mi segundo vector, recordando la física de grado décimo sobre componentes de vectores. Aquí vamos a utilizar ese tema. Bien, ¿cuál es la estrategia a seguir? Primero, calcular las fuerzas como si estuvieran en una línea recta. Después, se calculan las componentes de esas fuerzas, o sea, de los vectores. Y tercero, se halla la magnitud total del vector. Para hallar la magnitud total del vector vamos a necesitar también del teorema de Pitágoras, y para hallar su gradiente, su dirección, vamos a utilizar la función trigonométrica tangente. Entonces, primero, la magnitud de las fuerzas. Mis datos son Q1, Q2 y Q3, mis tres cargas con sus respectivos signos. Las distancias entre Q2 y Q3 son 8 centímetros y entre Q1 y Q3 son 10 centímetros. No utilizo la de Q1 a Q2 porque no me dicen que calcule hacia esa fuerza, sino a la carga 3. Entonces, nuestra primera fuerza de Q1 a Q3 nos queda de la siguiente manera. Nuestra constante, 9 por 10 a la 9, la carga 3, que es 8. Recuerden que aquí no se le coloca el signo. Y nuestra otra carga, que es 4 por 10 a la menos 9 Coulomb. Bien. Y la distancia en metros y elevada al cuadrado. Como resultado tenemos 2,88 por 10 a la menos 5 Newton. Pero para quitar esta
potencia de 10 y trabajarlo de una manera más sencilla, simplemente corrí la coma un lugar a la derecha y nos queda por 10 a la menos 6, es decir, micronewton. Nuestra otra fuerza, utilizando la otra carga, es decir, la de 6 por 10 a la 9, lo mismo nos da 6,75 y ajustamos la coma para quitar la potencia de 10. Listo, ya tenemos nuestro primer paso, que era hallar las dos magnitudes, como si estuviera en una línea recta. Ahora vamos con la segunda parte, calcular las componentes de los vectores. Y vuelvo a retomar esta parte. Debemos calcular su componente en X y su componente en Y. Recordando que la componente en X se calcula con el coseno y la componente Y se calcula con el seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 37 grados, ya que ese ángulo es el que nos permite mirar de la fuerza 1 a la fuerza 3 y 0 grados, la que nos permite ver las componentes desde la carga 2 a la carga 3. Y vamos a organizar en esta tabla los resultados. Vamos a empezar con la lectura. Tenemos nuestro vector de 1 a 3. Vemos que ese es nuestro ángulo y dijimos que la componente X se calcula con el coseno de 37. ¿Por qué apareció este signo negativo que no lo teníamos antes? Aparece porque, si ustedes se dan cuenta, en esta imagen el vector está en el eje X negativo. Por eso debo colocar este negativo. Es muy importante para realizar nuestros cálculos bien. Y nos da menos 23 micronewtons. Ahora la componente Y para ese mismo vector se calcula con el ángulo de 37 grados y con el seno, ya que vamos a mirar Y. Aquí no coloco el negativo. ¿Por qué? Porque el vector está sobre el eje Y positivo. Si estuviera sobre el eje Y negativo, sí lo colocaría. Nos da 17,3 la multiplicación. Ahora para nuestro segundo vector de 67,5 micronewton. El ángulo es 0, como nos muestra aquí en la figura. No hay ningún ángulo de elevación, ¿cierto? Recuerden que el ángulo se calcula a partir de la línea horizontal. En este caso es 0. Entonces decimos que para mi componente X es 0. ¿Verdad? El ángulo, entonces, por coseno, vemos que el coseno de 0 es 1, por eso nos da el resultado de 67,5, el mismo resultado. Positivo, porque está sobre el X positivo. Y para nuestro componente en Y, 67,5, nuestra fuerza, nuestra magnitud, y seno de 0. Seno de 0 es 0, por ende la multiplicación entre estos dos me va a dar 0. Por último, para la tabla debo calcular los totales, es decir, la sumatoria. Entonces vamos a tener 67,5 menos 23 nos da 45,5. Ojo, importante los signos. Y en la segunda parte, 17,3 más 0, 17,3. Es decir, que el componente en X vale 45,5 y el componente en Y vale 17,3 micronewton, ambos componentes. De esta manera calculamos cuánto vale ese vector total, que es este de la figurita, para nuestro ejercicio. Bien, ahora ya que tenemos los vectores, ya tenemos
también sus componentes. Ahora hay que calcular la magnitud total y dirección. Para eso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Y vamos a suponer que la fuerza que quiero hallar es igual a la hipotenusa. Entonces, debo sumar sus dos catetos, que serían la fuerza en X y la fuerza en Y, y elevarlos al cuadrado. Bien. Ahora, coloco mis resultados de la sumatoria de la tabla, elevándolos al cuadrado, sacando su raíz, nos da 47,7 micronewton. Ese es el valor total de la fuerza. O sea, esa es nuestra respuesta final. Y la dirección la vamos a hallar con la tangente de θ, que es calcular la tangente a la menos 1 de su componente en Y sobre su componente en X. Los resultados los tomamos de la tabla de los totales y nos da el ángulo de 21,2 grados. Y de esa manera realizamos ejercicios donde incluyan 3 cargas en otra figura geométrica diferente a una línea.